Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones en el otro mundo, la vida eterna. El evangelista San Marcos nos presenta a Jesús saliendo prácticamente de Cafarnaúm para encaminarse hacia Jerusalén. Y en este camino vamos a encontrar dos personajes muy importantes que nosotros vamos a distinguir. Uno es este personaje rico, anónimo, y un pobre que sí tiene nombre. Un ciego, que además es un pordiosero, un limosnero, que es capaz después de seguir a Jesús, cosa que el rico no hizo. Entonces nos encontramos con Jesús que vaya de camino, cuando de manera imprevista llega un hombre corriendo. Este hombre no tiene nombre, se pone de rodillas ante Jesús y le hace una pregunta después de darle un título. Lo llama maestro, y no solo maestro, maestro bueno. Reconoce en Jesús que tiene una capacidad de enseñar de manera bondadosa o de enseñar el bien. Y le hace una pregunta, la más importante que alguien haya hecho a Jesús: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Esto es muy importante para los grupos pentecostales que piensan que basta con creer y aceptar a Jesús. La raíz del Evangelio está aquí. Hay que hacer algo para merecer entrar a la vida eterna. Y Jesús le aclara: ¿por qué es que tú me llamas bueno? El único bueno es Dios, y con eso Jesús no está negando que Él sea Dios, ni está negando que sea bueno. El tema es que le va a decir que los mandamientos
que se refieren al prójimo los debe cumplir. Y nos da una lista de los mandamientos en relación con el prójimo en un cierto desorden. El quinto, en primer lugar, no matarás. El noveno, en segundo, no cometerás adulterio. El séptimo, no robarás. El octavo, no levantarás falso testimonio. Y luego agrega una expresión, no cometerás fraudes. Y luego el cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Este personaje le da una respuesta a Jesús, garantizando que eso ha sido parte de su vida. Desde que él era muy joven, los ha cumplido. Esto en Israel no es una sorpresa, porque a partir de los 13 años de edad se hace una celebración llamada Bar Mitzvah, que significa es hijo de los mandamientos, él tiene la capacidad de cumplirlos, y desde entonces ellos estaban obligados a respetar lo que Dios había mandado. Y por eso cuando éste le responde así, que de muy joven ha cumplido esto, la mirada de Jesús lo envuelve, se posa sobre él, llena de amor. Y en ese momento Jesús le dice, te falta una sola cosa. Aunque pareciera que más bien le sobran muchas, le dice, ve y vende lo que tienes. Con lo que adquieras, obtengas, ve a dar el dinero a los pobres. Haciendo esto tú, en ese momento ya en el cielo tendrás un tesoro. Y ahora que hayas hecho esto, movilízate y ven y sígueme. Conviértete en mi discípulo. Y esto nos hace sospechar que la exigencia de Jesús y el no mencionar los primeros mandamientos se deben a que Él mismo es Dios, a quien Él debe amar por encima de todo para seguirlo, por encima de sus bienes. Y entonces escucha las palabras de Jesús y sopesa todo. Y dice el evangelista que este hombre se entristeció. Esta misma palabra es usada por segunda vez por San Marcos cuando se habla de los discípulos después de la muerte de Jesús, que estaban llenos de tristeza. Posiblemente la tristeza de este hombre es como si Jesús se le hubiera muerto en este momento. ¿Y qué sucede? Que este hombre se retira porque tenía muchos bienes. Jesús mira a su alrededor y se dirige en calidad de maestro a sus discípulos para darles una enseñanza, no para ellos, sino para los que escuchan su enseñanza. Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Y ellos se sorprendieron porque no era posible. Ellos tenían tiempo para hacer oración, tenían dinero para pagar el diezmo, los impuestos para el templo, lo que fuera necesario, y pueden hacer obras de caridad. Y entonces Jesús les insiste, hijitos, qué difícil va a ser para los que tienen puesta su confianza en las riquezas entrar en el reino de Dios. Y les hace una comparación hiperbólica, exagerada. Más fácil va a ser para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. En el siglo XI, un personaje de nombre Teofilacto interpretó de un modo ingenuo y genial al mismo tiempo la aguja con uno de los espacios que había debajo de las murallas de Jerusalén, diciendo que por ahí podía pasar un camello. Pero todos los textos antiguos dicen camello y dicen aguja. No hay otra cosa más que Jesús quiere demostrar que va a ser muy complicado para un rico que no entienda esto. Entonces los discípulos se asombran más y Pedro, que se atreve como siempre con su espontaneidad de participar, le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Tú dices que es posible para Dios que se salven los ricos, ya dejamos todo para seguirte. Y dice Jesús, quien haya dejado casa, hermanos, padre, madre o tierras por mí y por el evangelio, en esta vida se le va a centuplicar lo que haya dejado, pero va a padecer también persecuciones si él ha dejado por mí y por el evangelio todo eso, y en la otra vida tendrá garantizada la vida eterna. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.